Muy buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesús y le doy la bienvenida a este tiempo devocional que compartimos, ¿no?, todos los lunes. Antes de iniciar, vamos a comenzar con una oración, ¿sí? Gracias, Dios, te damos en esta mañana por tu preciosa palabra, Dios, la cual nos da la oportunidad de escudriñar, de poder tener siempre presente, de aprender, Señora, de tu palabra. Y te agradecemos también por este medio, por el cual nos reunimos y juntos, Señor, nuestros hermanos, podemos compartir de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la salud, por el sustento que tú nos mantienes hasta el día de hoy, y encomendamos en tus manos nuestras preocupaciones, Dios, toda ansiedad. Encomendamos, Padre Santo, en tus manos, sabiendo que tú haces, Dios, lo mejor para cada una de nuestras vidas. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entonar un pequeño himno titulado Dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Amén, hermanos. Como dice la letra de este himno, ¿no?, acerca de nuestra confianza, acerca de nuestra mirada, en quién debe estar, ¿no?, acerca de quién debemos seguir. Y asimismo vamos a continuar en el libro de Romanos, nuestros devocionales que hemos venido realizando. En esta oportunidad continuamos con el capítulo 8. Vamos a dar lectura a este pasaje que se titula Viviendo en el Espíritu. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y la próxima semana continuamos la segunda parte desde el versículo 15 hasta el 27. Dice así la palabra de Dios.
Romanos capítulo 8, versículo 1. El tema se titula Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. La palabra de Dios en esta oportunidad, hasta ese versículo, hasta el 14. Este pasaje se titula Viviendo en el Espíritu. Anteriormente habíamos visto en el devocional pasado lo que era el pecado que mora en mí, ¿no? Donde se describía, ¿no?, la condición del creyente en cuanto al yo interno, ¿no?, que anhela hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, encuentra en sus miembros, ¿no?, otra ley que siempre hace las cosas que no quiere hacer, ¿no? La carne, ¿sí? Encuentra ahí en esa ley de la carne, ¿no?, que está vendida al pecado. Ahora continúa este pasaje desde el primer versículo, haciendo una aclaración, describiendo esta oposición que hay entre la carne y el espíritu. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí se menciona algo adicional, ¿no? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es algo también interesante de resaltar, ¿no?, porque por lo general, bueno, de manera personal debo decir que siempre escucho solo la primera parte del versículo, ¿no? Pero cuando se debe presentar el mensaje, se debe decir completo, ¿no? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es esto, ¿no? Esto me da curiosidad porque entonces sería posible que los que están en Cristo hayan personas que anden conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Esa es una interrogante, ¿no?, que a mí se me ocurriría. Aquí el versículo aclara, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí ya va más allá, diciendo ¿por qué? ¿Por qué los que andan conforme al Espíritu no hay condenación para ellos? Porque
ya no están, ¿no?, bajo la ley del pecado y de la muerte, en la cual estaban antes de recibir a Cristo, sino que en esta nueva ley, después de haber entregado su vida a Cristo, deben andar conforme a la ley del Espíritu, ¿no?, que se menciona aquí en el versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual nos liberta de la ley del pecado y de la muerte, ¿no?, en la condición en la cual nacimos. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Wow, aquí se menciona varios aspectos que vamos a ir paso por paso. Desde el principio diciendo que había algo que era imposible para la ley, dice, ¿no?, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, era imposible mediante la ley ser justificados, ¿no?, delante de Dios, porque no podíamos cumplir en nuestra condición humana, ¿no?, la ley que Dios nos mandó. Y por eso viene esta segunda parte del versículo, ¿no? Dios, enviando a su Hijo, hubo una intervención, ¿no?, de parte de nuestro Salvador, en la cual se hizo carne y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne. Esto nos llama, o mejor dicho, nos hace recordar por qué Jesús tenía que morir. ¿Por qué tenía que morir? Por esto que se menciona aquí. Él vino en semejanza de carne de pecado, ¿no? O sea, Él tomó esa forma que ya estaba condenada, así como nosotros, ¿no?, antes de recibir a Cristo, nacíamos con el pecado de Adán, ¿no?, que pasó de generación en generación. Asimismo, Jesús aquí dice que Dios lo envió en semejanza de carne de pecado, sino al momento de que Él nació, también dice, o sea, vino en esa semejanza, ¿no?, y a causa del pecado que ya existía en la humanidad, tuvo que condenar al pecado en la carne, ¿no?, tuvo que condenar ese pecado, por lo cual se tuvo que morir, ¿no? Se complementa con el versículo siguiente, en el cual dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, ¿no?, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y este versículo 4 y el 3 forman parte de una misma idea, ¿no? Arriba está diciendo la acción que hizo Jesús de venir y de condenar al pecado en la carne, ¿no?, mediante su muerte, con el propósito de que la justicia de la ley, o sea, lo que ya estaba establecido desde antes, que no podían cumplir, ¿no?, los seres humanos debido a la debilidad de la carne, aquí pueda ser cumplida mediante ese sacrificio de Jesús, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vez que ocurrió el sacrificio de Jesús, nos dio esa posibilidad de recibirlo a Él como Salvador y de ser juntamente crucificados con Él, ¿no?, en esa semejanza del bautismo, que también habíamos visto ya capítulos anteriores. Y entonces, al recibir esa justificación por medio de Él, debemos andar no conforme a la carne, como dice aquí, sino conforme al Espíritu. Y de esa manera se cumple la justicia de la ley. Continuando en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dicen, ¿no? Aquí hay un punto que nos trae a memoria el final del capítulo anterior, ¿no?, en el cual se mencionaba el pecado que mora en mí, y en el cual decía, ¿no?, el yo interno y la carne. Aquí se ahonda un poco más
la diferencia que existe. Este versículo 5 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí encontramos esa diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos distingue si es que encontramos esa ley en nuestros miembros del pecado que mora en nosotros? ¿Qué nos hace diferentes, ¿no? A los cristianos de las personas que no han entregado su vida a Cristo? Es esto precisamente. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿no? Es decir, aquellas personas, ¿no? Que no han recibido a Cristo, entonces viven aún en esa manera de pensar, ¿no? En solamente las cosas de la carne. Y aquí dice, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, pensamos, los que somos del Espíritu, pensamos en las cosas del Espíritu. Como decía el capítulo anterior, ¿no? El yo interno se deleita, ¿no? En la ley de Dios, en agradar a Dios. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí vemos ya el lineamiento que debemos seguir, ¿no? Si somos conscientes, como bien explicaba el capítulo anterior, de que el pecado que muere en mí, cuando nuestra carne no está vendida al pecado, aquí nos hace una diferencia. El ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz, ¿no? ¿Qué es lo que alimentamos, ¿no? ¿Qué estamos desarrollando más en nuestras vidas? Le estamos prestando más atención quizás a la carne o al Espíritu. Aquí nos dice las consecuencias de cada uno, si es muerte o vida y paz. Versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto es exactamente lo que dice el capítulo anterior, ¿no? De que encontramos otra ley en nuestros miembros, ¿no? De que se oponen al deseo del yo interior de agradar a Dios y hacen eso malo que no queremos. Aquí dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, ¿no? Son incapaces de sujetarse a la ley de Dios. Y por eso es que nos está desarrollando, ¿no? Lo que dijimos en el versículo 6, lo que dice la Biblia, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué el ocuparse de la carne es muerte? La respuesta está en el 7, porque sus designios son enemistad contra Dios, ¿no? Si te ocupas de la carne, estás alimentando enemistad contra Dios. Si te ocupas de la carne, no vas a poder sujetarte a la ley de Dios. Y entonces no vas a poder agradar a Dios. Lo que dice el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso nos advierte, ¿no? ¿Qué es lo que atrae o lo que conlleva ocuparse de la carne, ¿no? Enemistarnos contra Dios, no sujetarnos a su ley y no poder agradar a Dios. Ahora vamos al otro lado del versículo 6. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, lo cual desarrolla a partir del versículo 9, cuando dice, mas vosotros no vivís según la carne, haciendo referencia a los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, ¿no? Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Wow, acá también hace una declaración, pero con una condición, ¿no? La declaración es que nosotros, los cristianos, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. En otras palabras, quiere decir que los cristianos, los hijos de Dios, ¿no? Vivimos según el Espíritu, alimentando lo que es el agradar a Dios, ¿no? Ocupándonos de nuestro espíritu para poder obtener vida y paz, ¿no? Y aquí viene la condición, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
si realmente hemos recibido, ¿no? Si nos hemos rendido a Él y hemos dejado que el Señor more en nuestras vidas, si le hemos dado lugar, ¿no? Que el Espíritu de Dios more en vosotros, o si solamente lo hemos hecho de una manera mecánica o de alguna manera exterior, ¿no? Aquí dice solo para los que son realmente, mejor dicho, para los que tienen el Espíritu de Dios morando en el interior, ¿no? Esto me recuerda a cuando leíamos, ¿no?, acerca de la circuncisión del corazón, ¿no? Que eso era lo que realmente contaba, no el exterior, ¿no? Actualmente puede traducirse esto en el contexto, ¿no?, actual, aquellos que son bautizados exteriormente e interiormente, se podría decir, ¿no? De alguna manera, yo lo entiendo así. Si es que una persona puede existir que se haya bautizado, pero no se encuentra el Espíritu de Dios morando en ellos. Aquí dice, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces vivimos según el Espíritu. ¿Sí? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice. Aquí va ya lo que es la relación personal de cada uno, ¿no? Si cada uno sabe realmente cómo se ha entregado a Dios, qué es lo que consideró al momento de bautizarse, ¿no? Si llegó a comprender lo que es la vida nueva en Cristo, que el Espíritu de Dios more en nosotros de ahí en ese momento hacia adelante. Versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aquí también nos dice acerca de nuestra nueva condición. Si bien con Cristo no tenemos vida eterna, no es la vida que conocemos, ¿no? Con el cuerpo que tenemos ahora, sino que el cuerpo que tenemos ahora, en verdad, dice, está muerto a causa del pecado, lo cual quiere decir que va a perecer, ¿no? Como leíamos en el capítulo anterior, ¿no?, que el apóstol decía, ¿no?, que quién lo librará, ¿no?, de este cuerpo de pecado, porque en sí el entregarse a Cristo no hace una purificación de nuestra carne, sino nuestro yo interior, el cual aquí se dice que vive a causa de la justicia, ¿no? Nuestro yo interno, el que tiene una vida nueva, una vida eterna, pero no incluye la carne. Aquí dice, en este versículo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia, ¿no? Una distinción importante. Versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, haciendo referencia, ¿no?, al Espíritu de Dios, porque sabemos que Dios es que levantó a Jesús de los muertos. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por su Espíritu que mora en vosotros, porque sabemos que en la forma en que vivió Jesús, que él tenía, ¿no?, el Espíritu de Dios dentro, ¿no?, así como se mencionó desde Isaías, ¿no?, el Espíritu de Dios, ¿no?, está sobre mí, y ese pasaje que Jesús mismo leyó, ¿no?, hace referencia a esto, que el Espíritu de Dios habitaba dentro de Cristo, y de esa manera pudo ser levantado de en medio de los muertos. Nosotros debemos hacer nuestra también esa convicción, o mejor dicho, esa afirmación. Aquí se dice que ese mismo Espíritu que moró en Jesús cuando estuvo en la tierra, es el mismo que debe morar en nosotros, que aún estamos en la tierra, para que una vez que moramos, ese Espíritu que mora dentro de nosotros sea el que nos vivifique para poder resucitar, así como Cristo resucitó. Encontramos esa explicación aquí, ¿no?
no solamente porque creemos en Cristo, tenemos ya esa garantía de la resurrección, ¿no?, en Cristo, sino que hay algo más. Hay ese Espíritu de Dios que moró en Jesús, el cual debe morar en nosotros, para que por medio de él seamos levantados de los muertos, no para vida. El versículo 12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Aquí hace una aclaración utiliza la palabra deudores, somos, dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Esto hace referencia, ¿no?, acerca de lo que nos ha sido entregado, ¿no?, al momento de nosotros pasar de esa condición, ¿no?, de muerte a vida mediante el recibir a Cristo y aceptarlo como Salvador. Ya nuestras vidas, ¿no?, están escondidas con Cristo, ¿no?, en Dios, porque no somos ya esclavos o siervos, ¿no?, del pecado, como también hemos visto capítulos anteriores de este mismo libro, sino que ahora somos siervos, esclavos de Dios, de la justicia, ¿no? Aquí se menciona esta palabra deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí se menciona una vez más, ¿no?, esta oposición que existe entre lo que es la carne y lo que es el Espíritu. Se resalta que existen dos opciones de vivir, no son tres. No existe el malo, el regular y el bueno, existe solo el malo y el bueno. La mala forma de vivir es conforme a la carne, la que nos lleva a la muerte, y la buena forma de vivir es que por medio del Espíritu hagamos morir todos los días las obras de la carne. Esas son las únicas opciones que hay. No existe un intermedio en el cual vivamos con una de un lado y con el otro en el otro pie, ¿no? Un pie en la carne y un pie en el espíritu. Solamente existe vivir conforme a la carne o conforme al espíritu. Y mediante el espíritu seremos capaces de derrotar esas obras de la carne. Si es que nos ocupamos de él, ¿no?, si es que alimentamos nuestro espíritu para poder ser fuertes frente a las obras de la carne. Versículo 14, y aquí concluimos diciendo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí cierro este pasaje que hemos compartido el día de hoy con este versículo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, por ende, quiere decir que tienen el Espíritu de Dios morando dentro de ellos, ¿no? Como mencionaba arriba el versículo 11, el Espíritu que moró en Jesús debe morar también en nosotros. Y de esa manera, este versículo 14 cobra mayor sentido, ¿no?, al decir que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Tiene sentido el decir que las personas que son guiadas por el Espíritu de Dios es porque el Espíritu de Dios mora dentro de ellos. Y estos son hijos de Dios, porque somos hijos de Dios porque hemos recibido del Espíritu mismo de Dios. Y de esa manera vamos a poder hacer lo que se menciona en el versículo 13, mediante el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Todo es una secuencia, ¿no?, partiendo de qué es de lo que nos ocupamos más, ¿no?, si es de la carne o si es del Espíritu, ¿no? Si nos ocupamos más del Espíritu, si aprendemos, ¿no?, del Espíritu que mora en nosotros, si es que somos guiados por Él,
y de esa manera vamos a poder vencer las obras de la carne. Y bueno, hermanos, hasta este versículo vamos a cerrar el devocional de hoy, y la próxima semana continuaremos desde el versículo 15 hasta el 27. Les invito a que me acompañen en una breve oración para culminar ese tiempo devocional. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu preciosa palabra, Dios. Gracias por haber plasmado, Dios, en este libro toda, Señor, esa explicación que necesitamos, Dios, todo ese ánimo, aliento, Dios, o exhortación que necesitamos para nuestras vidas. Tú conoces cómo es nuestra condición humana, Señor, y tú sabes el anhelo de nuestro corazón. También sabes que pueden surgir en nuestro camino dudas, pero tú las despejas, Dios, tú aclaras, tú fortaleces, Dios, nuestra voluntad y nos animas, Dios, a seguir adelante, siempre presentando delante de nosotros lo que es lo bueno y lo que es lo malo, Dios. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en esa cruz y proveernos, Dios, del medio de salvación, por proveernos, Dios, esa justificación mediante Él y por darnos esa esperanza, Dios, viva de poder alcanzar esa vida eterna con Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos, gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, cada uno de ellos, Dios, por las dificultades que estoy pasando. Tú lo conoces y te pido que tú fortalezcas, Dios, que tú respondas, Dios, sus oraciones, que conforme a tu voluntad, Dios, sean realizados cada una de sus decisiones, Señor. Tú guíes, brindes entendimiento, sabiduría para su caminar diario, Dios, para nuestro caminar, Dios, diario, como congregación también. Sabes que deseamos estar, Dios, pronto en el templo. Lo encomendamos en tus manos, Dios, para que tú seas el que abra las puertas conforme a tu voluntad y en tu tiempo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Les agradezco por haber compartido este tiempo devocional y que Dios lo bendiga. Nos vemos la próxima semana.